Muy buenas noches, hermanos. Estamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy estamos reunidos nuevamente por este medio tecnológico para poder conocer nuestra fe católica y sobre todo ponerla en práctica. Hoy quiero hacer una reflexión sobre los padres apostólicos. Los padres apostólicos son todas aquellas personas que fueron discípulos directos de los apóstoles. Son personas que escucharon predicar el Evangelio de Jesucristo desde los mismos apóstoles y que los apóstoles, por imposición de las manos en su cabeza, pues los ordenaron presbíteros, los ordenaron obispos de ciertas regiones. Pues por evidencia histórica y por sus escritos, hoy les voy a hablar de San Ignacio de Antioquía, que es de los primeros padres apostólicos más significativos en la historia de la iglesia, y también un poco de lo que escribió San Justino Mártir. San Justino Mártir en el año 165 sobre la Eucaristía, una carta que hizo él a un judío y trata de explicarle lo que hacían los cristianos en ese tiempo. Entonces vamos a empezar haciendo, un poco de introducción para que conozcamos que los padres apostólicos, cuando decimos, hay muchos padres de la iglesia y doctores de la iglesia, pero padres apostólicos son todas aquellas personas que escucharon predicar la predicación de los apóstoles, los conocieron personalmente y los apóstoles los eligieron para ejercer el obispado, el presbiterado en alguna región. Entonces, uno de los padres apostólicos, creo que más significativos y que están más cerca después de la ascensión de Jesús, es San Ignacio de Antioquía, que fue obispo de Antioquía y fue mártir también. Yo les animo a que en internet busquen las últimas palabras de San Ignacio de Antioquía en su martirio, donde fue devorado por las fieras y cuenta la leyenda que solo quedó su hueso más grande, un pedazo del hueso más grande, que es el fémur. Fue devorado totalmente. Y dice unas palabras impresionantes, San Ignacio de Antioquía, que muchos de las personas que lo acompañaban en ese viaje a Roma, su martirio fue en Roma, porque el demonio no quería que San Ignacio fuera mártir, y él decía que déjeme ser pasto de las fieras, déjeme ser trigo de Cristo. Eso decía San Ignacio de Antioquía antes de morir. Entonces, San Ignacio de Antioquía dice que nace entre el año 30 al 35 de nuestra era, es decir, que probablemente nació cerca cuando Jesús empezó su era mesiánica, en el año 30 al 33, y muere en el año 107. Su fiesta es el 17 de octubre. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan. O sea que él conoció en persona, escuchó la predicación de San Pablo y San Juan, escuchó el Evangelio fresquito. Segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía. Antioquía era de las ciudades más importantes. Estaba Roma, estaba Alejandría y estaba Antioquía. Una de las tres ciudades que había muchos judíos también por la persecución que hubo en el año 70. Dice que San Ignacio de Antioquía es el primero que menciona el término católica. Es la primera persona que utiliza este término católica, que sabemos que significa iglesia universal. Universal, que es para todo el mundo. Pues sus escritos demuestran la doctrina de la iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esto es importante. La doctrina que tiene la iglesia católica viene de Jesús a través de los apóstoles. Por eso Jesús, antes de su pasión, les explica un poco a los apóstoles en la pasión, su resurrección, pero dice que todo les va a ser revelado cuando Él se vaya y deja el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo. Cuando es Pentecostés,
los discípulos entienden a cabalidad, en su totalidad, cuál va a ser la misión de ellos, que llevar el Evangelio, porque ya están llenos del Espíritu Santo y ya tienen esta visión que les transmitió Jesucristo en sus 3 años de era mesiánica. Dice, conoció a los apóstoles, fue consagrado, elegido por los apóstoles. Esto es importante. A los obispos se les hace la imposición de las manos en su cabeza, también a los presbíteros. Es decir, que ellos están consagrados para un ministerio específico. Y sabemos que un obispo pues es encargado de una porción del rebaño, de una diócesis, de varias ciudades. Y en este caso, los apóstoles por imposición de las manos y lo ungen en su cabeza como obispo. Esto es importante. O sea, la iglesia tiene un orden. No es que a alguien le nace ser presbítero o a alguien le nace ser obispo, sino que por medio del Espíritu Santo, ¿cuál es la acción? Hay un signo visible que sería la imposición de las manos. Pero cuando imponen las manos o le ungen las manos a un presbítero, algo pasa invisiblemente ahí. Es decir, que ese sacerdote o ese obispo va a ejercer un ministerio para Cristo, para la iglesia. Entonces, para que vemos que en nuestra iglesia, desde el año ya, el año 107 que fue San Ignacio de Antioquía que murió, pero póngale que del 35 al 107 ya existía este ejercicio de imponer las manos, tal como lo miramos como en el Antiguo Testamento con Moisés y Aarón, a los profetas también, para poder diferenciar que estas personas, igual los levitas, los sacerdotes en el pueblo de Israel, que ellos estaban apartados para ejercer el ministerio, para ministrar los sacramentos. Entonces, este San Ignacio de Antioquía, pues, debido a su fe, es condenado a muerte, así como pasaron muchos cristianos en los primeros 3 siglos de la iglesia. Bastantes martirios, innumerables personas murieron por defender la fe en Jesucristo, por defender la enseñanza de los apóstoles. Y vamos a mencionar algunas enseñanzas que tiene San Ignacio de Antioquía. Dice San Ignacio de Antioquía que dice que él es de las primeras personas que habló en el Nuevo Testamento del parto original de María. Dice San Ignacio, es el primer escritor fuera del Nuevo Testamento en escribir sobre esta verdad. Y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y su parto y también la muerte del Señor. También San Ignacio de Antioquía menciona la ley hipostática que había en Jesucristo. Dice que Jesucristo era humano y también divino. Esto es importante. Eso se llama la ley hipostática. Es decir, que toda la humanidad de Jesús es divina y toda la divinidad de Jesús es humana. Es decir, sabemos que Jesús es Jesús cuando se encarna en el vientre de María. Pero antes de eso, ¿qué era Jesús? Era el verbo, el logos. Es decir, era la segunda persona. Sigue siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero solo en forma espiritual. Y ya cuando se encarna en el vientre de María, es cuando Jesús tiene una humanidad, tiene una genética que la toma de la madre. ¿Por qué? Porque no la puede tomar del padre, porque sabemos que María, por el Evangelio, pues es concebida por el Espíritu Santo. Dice que la sombra del Espíritu Santo la cubrió y engendró, formó en su vientre al Mesías. Por eso que esto es importante. María no puede ser cualquier cosa. María, por eso dice el ángel, la llena de gracia. O sea, para poder concebir al Verbo, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Rey del universo, no puede ser cualquier vientre, no puede ser cualquier persona. Por eso que los demonios en muchos de sus exorcismos dicen que en los exorcismos que cuentan los sacerdotes, le tienen un terror y un pánico a la Virgen María. Y hay un libro también del padre Fortea que habla del mundo angélico,
Los ángeles revelan que Dios iba a crear a una mujer. A una mujer tiene que haber sido especial. Eh, humilde, y sobre todo sin el pecado original, que es lo que nos caracteriza a nosotros por el pecado de nuestros padres Adán y Eva. Pero esta María nació sin el pecado original, porque Dios tenía que apartar a alguien especial para que pudiera encarnarse su hijo, nacer su hijo de esa mujer. No puede ser cualquier mujer. Por eso que nosotros tenemos tantos dogmas de la Virgen María. Y San Ignacio, en ese tiempo, muy cerca de la Ascensión, habla de la virginidad de María. También San Ignacio habla un poco de la Eucaristía. Dice así: San Ignacio de Antioquía es el primero en usar la palabra Eucaristía, que sabemos que significa acción de gracias, para referirse al Santísimo Sacramento. San Ignacio utiliza la terminología joánica para enseñar sobre la Eucaristía, a la que llama la carne de Cristo, don de Dios, la medicina de inmortalidad. Llama a Jesús pan de Dios, que ha de ser comido en el altar dentro de una única iglesia. Miren qué hermoso lo que dice San Ignacio de Antioquía, nuestro padre apostólico. Dice que él utilizaba la terminología joánica, es decir, que en el Evangelio de Juan es donde se menciona este largo pasaje donde Jesús explica que Él es el pan bajado del cielo, que Él es el nuevo maná, que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, en el original dice el que tritura mi carne, el que mastica mi carne. Yo he escuchado, una vez iba en un taxi yo, y estaba escuchando, bueno, a un pastor protestante, y él estaba, bueno, misteriosamente, hablando sobre este pasaje, que es muy raro que alguien predique de otra religión sobre este pasaje, porque no les conviene predicar sobre este pasaje, pero decía, cuando mencionaba esta parte, que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no permanece en mí, y yo en él, no tendrá vida eterna, no lo resucitaré en el último día, no morirá jamás. Él decía que eso significaba algo espiritual, algo simbólico. Decía que el que significa el que no come, decía él, el que no tiene parte conmigo. Entonces vemos aquí cómo otras personas pues sí tergiversan el evangelio. Hay cosas que sí las agarran literal, hay cosas que sí las agarran doctrinal, como por ejemplo el diezmo, pero hay cosas que dicen que sí es abstracta, que es simbólica. Entonces miramos que en San Ignacio de Antioquía él estaba muy claro, y los primeros cristianos estaban clarísimos que lo que comían era la carne del Señor. Ellos creían que en la parte donde el Padre ponía las manos sobre las ofrendas, que es decir, el pan y el vino, ellos creían que se convertía en el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso que dice San Ignacio de Antioquía, utiliza este término de Eucaristía y decía que es la carne de Cristo, don de Dios, la medicina de la inmortalidad. Y eso es cierto. La Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, nos llevan a la vida inmortal, van formando este espíritu y este cuerpo para la resurrección. Es importante que pues tratemos en la medida posible comulgar, confesar nuestros pecados, nuestra culpa con el sacerdote y poder comulgar dignamente, porque ya Jesús dice pan de Dios, ha de ser comido en el altar dentro de una única iglesia, no dice dentro de algunas iglesias o de la iglesia que me guste más, dentro de la única iglesia, no, está diciendo que no es algo representativo y simbólico. Dice, no hay placer en la comida de la corrupción, ni en los deleites de la vida, de la presente vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, la semilla de David. Su sangre quiero por bebidas, que es amor incorruptible. Reunidos en una sola fe y en Jesucristo, rompiendo un solo pan, que es medicina de la inmortalidad. Remedio para no morir, sino para vivir por siempre en Jesucristo. Lo que les mencionaba, Jesús lo dice en el Evangelio, que
que el que come mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, pues permanece en mí. Lo voy a resucitar en el último día. No morirá jamás, no morirá jamás. Entonces vemos que San Ignacio de Antioquía les explicaba a su comunidad de Antioquía, y me imagino que todos estos cristianos cuando iban a la Eucaristía, pues tenían claro que estaban comiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Dice, el día del Señor, el domingo, por eso que nosotros celebramos la Eucaristía el domingo. Ya los judíos, pues el último día de la semana para ellos, el séptimo día es el sábado, que empieza al atardecer, a la puesta del sol del viernes y a la caída del sol del sábado. Para los judíos en el Antiguo Testamento, es decir, el Antiguo Pacto, ese era el último día. Pero los cristianos, al ver que en los evangelios dice, el primer día de la semana para el pueblo judío es el domingo. Es el domingo. En el calendario nosotros, pues nosotros decimos que es el lunes, el primer día de la semana. Pero para el calendario judío no. El primer día de la semana era el domingo. El domingo. Por eso es que los primeros cristianos a la aurora, al amanecer, celebraban la Eucaristía. Porque hacían memoria por la resurrección de Jesucristo, que está en el Evangelio. Al primer día de la semana, al amanecer, se abre la tumba y todo lo que sabemos del Evangelio. Entonces estos cristianos dicen que se reunían el día del Señor, el domingo. Los que vivían según el orden de las cosas antiguas ha pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía, esto lo mencionaba a una carta a los magnesios. Decía que es lo que está diciendo, que ya no hacen lo que hacen los judíos y lo que hacen algunas religiones. Por ejemplo, creo que los testigos de Jehová y no sé qué otras denominaciones, pues cuidan el sábado, pero no lo cuidan como lo cuidan los judíos. O sea, tendrían que circuncidarse, tendrían que cumplir todos los 613 decretos, tendrían que hacer todo lo que hacen los judíos para poder cumplirlo, Pero dice, eso ya ha pasado, eso queda en el pasado. Acuérdense que todo el Antiguo Testamento, que eso significa el Antiguo Pacto, todo se resume en la palabra que dijo Jesús en la cruz. Dice, todo se ha cumplido, todo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? Que todas las profecías, todo lo que dijo Moisés, David, todo lo que eran los profetas, todo estaba apuntando a la primera venida de Cristo. Por eso que la razón de ser del pueblo judío es que naciera el Mesías. Y el Mesías vino. Y por eso Jesús dice, yo no vengo a abolir la ley, sino darle sentido y plenitud. Y por eso que nosotros del sábado, de cuidar el sábado, pasamos al domingo, porque es el día que resucitó el Señor. También dice que hablaba San Ignacio sobre la iglesia. Dice que es una institución divina, cuyo fin es la salvación de las almas. Esto es importante. La iglesia es como un hospital. En un hospital, ¿quién va? En un hospital van los enfermos. Entonces, en una iglesia, ¿quién va? Pues los enfermos del alma. Hay mucha gente que pone pretextos, diría yo, infantiles y un poco inmaduros porque dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí está llena de pecadores, de hipócritas, de cobardes, de mentirosos, de falsos. Y cierto, en la iglesia está lleno de todo eso. Jesús lo habla, que está el trigo y la cizaña. Pero eso no es pretexto para no ir a la iglesia, porque dice que es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas, quienes se separan de ella, se separan de Dios. O sea, quien se separa de la iglesia, se separa de Dios. Es muy difícil ser santo, es muy difícil ser cristiano, ser buena persona fuera de la iglesia. Es muy difícil. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero donde está la verdadera fuente de la vida está en la iglesia. ¿Por qué? Porque están los sacramentos. Alguien no se puede ir al cielo sin los sacramentos. Los sacramentos nos van santificando, nos van perfeccionando. La Eucaristía y la confesión las que podemos hacer más seguido. Entonces, vemos que San Ignacio, pues,
Miren de todo lo que he hablado. Hablaba del parto original de María, que Jesús fue concebido, encarnado en una virgen, que lo menciona el profeta Isaías, la señal, que Cristo es humano y divino, porque también en su tiempo había muchas herejías, que Jesucristo no resucitó, que Jesucristo solo era un espíritu, por eso que Jesús le dice, tóqueme, tóqueme, denme algo de comer, para que ellos habieran testigos que vieran que Jesús realmente resucitó. Para que haya resurrección tiene que haber un cuerpo muerto, un cuerpo muerto. No, el espíritu no puede resucitar porque el espíritu es indestructible. Lo que resucita es la carne se vuelve a unir con el espíritu. Eso es lo que significa la resurrección. La resurrección significa que nuestro cuerpo va a ser inmortal, incorruptible, es decir, no va a experimentar la corrupción, no va a experimentar la muerte. Eso significa la resurrección de Cristo. Jesucristo es el primero que vence la muerte, que resucita incorruptible, es decir, no va a morir jamás. No va a morir jamás. Y eso es lo que creía San Ignacio de Antioquía y lo que le enseñaba a su comunidad, que iba a resucitar, pero necesitaban estar en una iglesia donde comieran de esta carne y bebieran de esta sangre, donde hicieran las oraciones. Dice también San Ignacio que debe permanecer en unidad. Esta iglesia tiene que estar unida. La unidad es expresión del amor. Dice también San Ignacio que la iglesia es santa. Santa no es por lo que habitamos en la iglesia, por los que amamos la iglesia. La iglesia no es santa por nosotros. Nosotros nos vamos santificando por medio de la iglesia, por medio de los sacramentos, por medio de los sacramentos. Por eso es importante tener consciente esto. Nosotros vamos a la iglesia porque estamos enfermos. ¿Enfermos de qué? Del alma, de idolatría, de una historia desde niños, de tantas cosas. Entonces por eso que ocupamos estar en un lugar, dice, comulgar en el altar, en un lugar. San Ignacio es el que utiliza este término de católica. Fue San Ignacio quien por primera vez se refirió a la iglesia como iglesia católica, que significa universal, incluyendo en ella a todos los que son fieles a la verdad. Eso lo explicaba a Esmirna, una comunidad de Esmirna. Por doquier aparezca el obispo, ahí esté el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está también, está la iglesia católica. Mire qué bonito lo que menciona. Donde está el obispo, ahí también tiene que estar el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la iglesia católica. No importa el lugar donde estemos, si hay un obispo, un presbítero, ahí va a estar Cristo también, porque Cristo da la orden, así como el Señor me envió, mi Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Les envió, les insufló el Espíritu Santo para que perdonaran los pecados, para que ministraran los sacramentos, para que predicaran el Evangelio. Pero por eso todo se entendió y tomó fuerza en Pentecostés. Porque Jesús no le podía explicar como dejarles un, qué sé yo, un mamotreto, un libro. Miren, ustedes cuando yo ya no esté, ustedes van a hacer todo esto. Y van a bautizar a los niños pequeños, van a celebrar la Eucaristía así. No, no es así. Jesús no funciona así. Jesús progresivamente va revelando el misterio de la iglesia. También dice que San Ignacio de Antioquía decía que la iglesia es infalible. Es decir, sabemos que infalible quiere decir que en materia de fe, el Papa lo que escribe en los concilios, lo que escribe en sus encíclicas, no hay error, porque todo viene inspirado por el Espíritu Santo. También dice San Ignacio de Antioquía que la iglesia tiene jerarquía a la que debemos estar unidos en obediencia. Miren lo que dice San Ignacio de Antioquía. La iglesia tiene jerarquía a la que debemos estar unidos en obediencia. San Ignacio, como San Juan, puso mucha atención en la relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo siempre sujeto, por amor a la voluntad del Padre. Uno con Él por naturaleza. San Ignacio deduce que debemos imitar a Cristo en su obediencia filial, obedeciendo a los obispos de la iglesia. Sus cartas enseñan que debe haber en la iglesia disciplina, unidad y sujeción a la jerarquía. Entonces miramos que en la iglesia católica es la única organización, aunque no somos una organización, pero funcionamos muchas veces como una organización en sentido de la jerarquía. O sea, está el Papa, tiene los cardenales que son obispos, hay obispos, arzobispos,
sacerdotes, parroquias, o sea, todo tiene una jerarquía. Y dice que debemos obedecer y ser disciplinados a esa jerarquía. Claro, siempre y cuando esté en el Evangelio y al magisterio de la iglesia. Porque si hay un obispo, por ejemplo, hay un presbítero que nos predica una palabra que no sea la de Jesucristo, nosotros tenemos todo el derecho de no obedecer a la justicia o no obedecer a la verdad. Entonces, en eso hay que tener sentido común. Sentido común. Si un párroco, un presbítero, incluso en el confesionario te dice, confiesa hasta el pecado. Y no, eso no es pecado, eso es algo normal, natural. Entonces, cosas así no debemos de obedecer. Tenemos que tener mucho discernimiento porque les menciono, en la iglesia hay trigo y cizaña y eso es aplicable en todos los niveles. Puede ser un obispo, un presbítero, un párroco, un ministro de la Eucaristía, un lector, un cantor, un coordinador de grupo. En todos los estados y niveles siempre va a haber trigo y cizaña. Y esto lo miramos pues, en el tiempo que estamos, ¿va? Los escándalos, tantas cosas, eso siempre va a existir. Porque les vuelvo a decir, como dice San Ignacio, estamos en una iglesia llenos de enfermos del alma. Y por eso estamos en la iglesia, para podernos sanar. ¿Sanar a través de qué? De los sacramentos, no de otras cosas, no de otras cosas que están en el mundo. Por ejemplo, el yoga, la santería, que hay muchas personas que por ejemplo, van a un montón de grupos, que está este grupo, que está en el otro, o que van a varias iglesias, porque les gusta una cosa de la otra, una cosa de la otra. No, aquí vemos que San Ignacio está hablando de unidad, uno, 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 uno. También San Ignacio hablaba un poco también del matrimonio, que es sacramental. San Ignacio enseña sobre el matrimonio en la iglesia. Los varones y las mujeres que desean casarse deben realizar su enlace conforme a las disposiciones del obispo. Y eso se lo escribió a los filipenses, se lo escribió San Ignacio. Qué bonito esto que dice San Ignacio. Ya en ese tiempo, pues, los primeros cristianos ya celebraban el matrimonio como un sacramento, contrario en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel el concepto de matrimonio no es el concepto que tenemos nosotros. El concepto de matrimonio en Israel era más que todo una negociación entre las dos familias, entre las dos familias, y muy rara vez se casaban por amor. Todo siempre era arreglado y eso era mucho en la cultura de ellos. En los primeros cristianos no. En los primeros cristianos, pues el matrimonio, por medio del Espíritu Santo, les va revelando que tiene que ser de forma sacramental. Es decir, que no es un contrato, sino una alianza. Y que deben permanecer unidos y conforme a las disposiciones del obispo. Por eso que quien debe casar a una persona es un sacerdote, un obispo. Porque ellos están facultados, ellos estudiaron los sacramentos. Ellos son inspirados por el Espíritu Santo y son los que tienen el poder para ejercer los sacramentos. La Iglesia Católica es la única que declara el matrimonio como sacramento, no como un contrato. Porque en otras religiones tú te separas de tu pareja y te puedes casar otra vez. En la Iglesia Católica por eso que no se permite eso. No es porque no queramos, sino porque no podemos cambiar eso. Jesús dijo claramente, lo que ha unido Dios no lo separe el hombre, porque es un sacramento. Entonces vemos que en San Ignacio, miren de qué fecha les estoy hablando. San Ignacio nació en el año 30-35 de nuestra era y murió mártir en el 107. 107, o sea, fresquito el Evangelio. Él escuchó fresquito a predicar a San Pablo y a San Juan. Y ya todo lo que mencionaba San Ignacio, o sea, hay evidencia. Nosotros no venimos, como dicen muchas religiones, no venimos de Constantino en el siglo IV, no venimos de ideas, de ideología, venimos de el Evangelio que predicó Jesucristo a los apóstoles, que les prometió el Espíritu Santo en Pentecostés que descendió, y eso se va pasando por imposición de las manos. Esto es importante. El orden que hay en la iglesia, la estructura que se sigue manteniendo, por eso que Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerán, se lo dijo San Pedro, por mantener el orden, la estructura, la disciplina, la obediencia.
Por eso que la Iglesia Católica, somos los únicos que el domingo, en la Eucaristía, son las mismas lecturas, independientemente de qué país estén. El mismo ciclo litúrgico, el mismo color, todo. ¿Por qué? Porque estamos relacionados con ese número que dice Jesús. Uno, uno, así como el Padre y yo somos uno, así también ustedes. Uno, dice San Pablo también, una sola iglesia, un solo bautismo, una sola fe. Entonces, en la Iglesia Católica universal, como dice San Ignacio de Antioquía, que es el primero que utiliza este término, ojalá que hayamos aprendido eso. La Iglesia Católica, o mucha gente, el catolicismo, o sea, no viene de Constantino, no viene Constantino, viene, este término lo utiliza San Ignacio de Antioquía, muy cerca después de la ascensión de Jesús. Entonces, para que vayamos aprendiendo que nuestra fe tiene historia, tiene evidencia, tiene constancia, tiene constancia. Ahora les voy a leer un poco sobre San Justino Mártir. San Justino Mártir nació en el año 100, 110 por ahí, porque es bien difícil calcular exactamente el año, ¿no? Porque no había internet, no había videocámara, no había un registro nacional de las personas para poder registrarse, para registrar los eventos, sino que eso se fue transmitiendo por medio de la tradición, oralmente y también escribiéndola. Entonces, por eso que hay que entender que todo el Nuevo Testamento está escrito para los primeros cristianos y más que todo hasta la ascensión. Incluso el libro, pues, diría yo que el último libro son el Apocalipsis que escribe el apóstol San Juan, y también todas las cartas de San Pablo, que son parte del canon de la iglesia y del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Pero hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia. ¿Por qué? Por ejemplo, esto que menciona San Ignacio de Antioquía, porque la iglesia, el Nuevo Testamento fue escrito después de la ascensión del Señor, mucho tiempo después. Entonces, las cosas que sabemos, por ejemplo, la Eucaristía, como la celebraban, es por testimonio de estos padres apostólicos, que ya les menciono, San Ignacio de Antioquía, y un poco les voy a hablar brevemente de San Justino Mártir. Eso se llama la tradición de la iglesia, que todo esto existe. Hay evidencia de que estas personas existieron. San Justino, le mencionaba, nació en el año 110 de nuestra era y murió en el 165, por ahí, 170. Pero San Justino es interesante. San Justino tenía un estudio en filosofía, en literatura, un hombre que le gustaba la filosofía y la literatura, un hombre estudioso, y de repente se encontró con alguien que le predicó un poco del cristianismo, y dice que él empezó a investigar y se dio cuenta que el cristianismo era la verdad, porque un filósofo, lo que anda buscando en el fondo es la verdad por medio del pensamiento. Pero San Justino se encontró a una persona y esta persona le predicó a Jesucristo. Y San Justino quedó fascinado y desde ese día, dice, se dedicó enteramente a estudiar esa religión que dejó Jesucristo, esa iglesia que dejó Jesucristo por medio de San Pedro. Recordemos que el primer papa es San Pedro, después está San Lino, está San Aniceto, Anicleto, por ahí es el nombre, y San Clemente también, el de Roma. Son los papas recientes después de la ascensión del Señor. Y San Justino pues estudia toda esta predicación de los apóstoles, los evangelios sinópticos. Estudia también un poco, había escrito, por ejemplo, hay un libro que se llama la Didache o la Didache, que es el libro más antiguo que tenemos los cristianos, más antiguo que los evangelios, que habla cosas del bautismo, hablan cosas de los sacramentos, cosas que hacían los apóstoles. Entonces, San Justino empezó a investigar y se dio cuenta que la verdad estaba en esa iglesia. San Justino se puede decir que es el primer apologista que tiene la iglesia católica en defender la fe. Eso se llama, la apologética es defender la fe. Es defender una estrategia de guerra, es defender la fe. Y
San Justino defendió la fe en su tiempo. Fue mártir por eso. Fue mártir. Él fue decapitado por predicar y por defender la fe. Podemos buscar en internet el diálogo que tuvo San Justino antes de su muerte. Un diálogo sumamente interesante, lleno de fe y lleno de teología. Este hombre estaba claro que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Verbo. Estaba clarísimo, clarísimo. Y él estaba dispuesto a derramar su sangre por Jesucristo y la derramó. No solo él, sino que todos sus discípulos fueron decapitados por emperadores romanos, porque sabemos que el pueblo romano era politeísta, tenía muchos dioses que incluso ellos mismos se consideraban como Dios, y si no eran, no se ofrecía ídolos, ofrendas hacia los dioses romanos, pues eran decapitados, eran tirados los leones. Y nosotros podemos decir, pucha, estos romanos o esta cultura eran sádicos, porque me imaginan tirar un montón de gente a quemarla, o tirar un montón de personas a un coliseo para que se lo coman los leones, se lo coman los leopardos, todas las fieras, y toda la gente se iba ahí como que era algo normal, como que era un espectáculo. Es como que nosotros vayamos a un estadio de fútbol, de béisbol, de basquetbol, y estemos comiendo palomitas y viendo todo ese espectáculo. Entonces, para que miramos que hay cosas que no podemos entenderlas con pensamiento del siglo XXI. Tenemos que remontarnos al lenguaje, a la cultura y al pensamiento de ese tiempo para poder entender el género literario o lo que quiere decir espiritualmente las cosas. Entonces nosotros podemos decir que sádicos eran estas personas, que sádicos eran, que radicales eran en su fe, ya sea derramar mi sangre por defender el evangelio y la fe de la iglesia, o estos romanos que pues que no adoraran a sus dioses, matarlos. Pero esa era la cultura de ese tiempo, era normal. Si ellos vieran lo que nosotros hacemos, por ejemplo, nosotros no hacemos ese tipo de espectáculos, pero por ejemplo hay abortos, hay asesinatos, hay eutanasia, hay prostitución, hay tráfico ilegal de drogas y de órganos. Entonces todas esas cosas para ellos dirían que nosotros estamos locos. Entonces, para que miramos que las cosas no las podemos entender con el siglo XXI, tenemos que remontarnos al género literario o a la cultura de ese tiempo. Esa es la forma de divertirse de esos tiempos. Pero estas personas no tuvieron miedo a eso, no fueron cobardes de defender la fe. Pero por eso la fe hay que conocerla primero para poder defenderla. Les voy a leer brevemente, porque hoy no quiero extenderme mucho, porque vamos a ir un poco aprendiendo sobre los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Ahorita estamos hablando los padres apostólicos en los primeros 2 siglos, en el año 100, en el año 200. Ahorita vamos a hablar de San Ignacio de Antioquía. Está, por ejemplo, el pastor de Hermas, está San Bernabé, está San Policarpo, está San Irineo de León, y ya más adelante en el 300 está Orígenes, y tantos padres de la iglesia. Pero esto estamos hablando de los padres apostólicos, que es decir, que escucharon la predicación de los apóstoles. Miren lo que dice San Justino mártir sobre la Eucaristía. Dice: el día que se llama domingo se hace una reunión de todos los que viven en las ciudades y campos, y se leen los comentarios de los apóstoles y los escritos de los profetas durante tanto tiempo como se puede. Luego, cuando el lector ha terminado, el presidente nos amonesta en un discurso y nos excita a imitar estas gloriosas cosas. Luego, todos nos levantamos y rezamos oraciones, y como se ha dicho más arriba, cuando se ha terminado de rezar, se trae pan y vino y agua, es decir, el ofertorio que hacemos nosotros, y el presidente, es decir, el que preside la celebración, eleva oraciones de acción de gracia por los hombres, y el pueblo aclama diciendo amén. Justino está explicándole a un judío exactamente qué es lo que hacíamos los cristianos en la Eucaristía, porque como decían que se comía el cuerpo y la sangre del Señor, ellos pensaban que eran caníbales, que estábamos comiendo la carne de alguien. Y se da a cada uno una fracción de la Eucaristía. Mira lo que dice San Justino: y se da a cada uno una fracción de la Eucaristía, y se envía
a los ausentes mediante los diáconos. O sea, a los que me imagino que estaban enfermos, que no podían ir a ese lugar, por eso estaban los diáconos. Los diáconos. O sea, en ese tiempo había el orden, el obispo, el que es responsable de una porción del rebaño de un lugar, que ordena presbíteros, que ya son un lugar más específico, y estaban los diáconos. Los diáconos son los que ayudaban, eran como los acólitos, ayudaban en ciertas cosas a los presbíteros. Entonces los diáconos dicen que ellos llevaban este pan, esta Eucaristía a los ausentes. Esto lo escribió en el año, probablemente en el año 155. Dice, la Eucaristía se celebraba siempre al final de un servicio de lecturas, salmos, oraciones y predicación. Miren el orden que dice. En la Eucaristía hay un orden litúrgico y un orden y una liturgia de las lecturas y una liturgia eucarística. Entonces miren el orden que dice. Un servicio de lecturas. Leemos las lecturas, dice salmos. Nosotros cantamos salmos, el salmo responsorial, oraciones y predicación. Hacemos las oraciones y la predicación, ¿cuál es? La que hace el presbítero, la homilía. La homilía que habla sobre el Evangelio, que era meramente una continuación del servicio de la sinagoga. Esto es lo que se conoció después como la liturgia de los catecúmenos. La liturgia de los catecúmenos, es decir, que a estas personas que no eran judías, eran paganos, hacían este proceso del catecumenado. Es decir, se les explicaba la fe, se les predicaba el Evangelio de Jesucristo por un determinado tiempo, a veces llevaba 1 año, 2 años, 3 años, y estas personas se bautizaban para poder recibir la Eucaristía. Es decir, todas aquellas personas que no eran bautizados no podían recibir la Eucaristía, y eso lo seguimos haciendo. Por eso que el primer sacramento es el bautismo. Un bautizado no puede comulgar, no podía recibir la comunión. Por eso que existía catequistas como por ejemplo San Cirilo de Jerusalén, que preparaba a estos catecúmenos este proceso para poderlos bautizar, porque como no eran judíos, los judíos al aceptar a Jesús como el Mesías y a recibir el bautismo que hizo los apóstoles, entonces ellos sí, porque tenían ya un estudio, ya tenían ellos más conocimiento sobre Dios, no había que esforzarse mucho, pero ya estas personas sí, al no tener ningún conocimiento de Dios, nada, entonces sí requería que hubiera de catequistas y de personas que les transmitieran la fe, de que les explicaran la fe para poderlos bautizar y que pudieran comulgar en la Eucaristía. Porque dice aquí, en la que solo estaban presentes los bautizados. Solo los bautizados podían estar en la Eucaristía. Esto se confirma por el siguiente testigo, Justino Mártir. Justino, muerto hacia el año 164, en su famosa relación de la liturgia, la describe tal como la vio en Roma. O sea que San Justino la vio, la aprendió de estos padres apostólicos, de los apóstoles. Dice, conducimos al que cree y se une a nosotros, después de que le hemos así bautizado, los que se llaman los hermanos, donde se reúne para rezar oraciones en común por nosotros mismos, por lo que ha sido iluminado, y por todos los que están en cualquier parte. Nos saludamos entre nosotros con un beso cuando se acaban las oraciones. Luego se trae pan y una copa de agua y vino al presidente de los hermanos, y habiéndoles recibido, eleva alabanza y gloria al Padre. Es decir, cuando nosotros miramos que el Padre levanta la copa y levanta el vino y pronuncia la acción de gracia, que la hacen las plegarias eucarísticas. Y dice, y gloria al Padre de todo por medio de su Hijo y el Espíritu Santo. Y hace una larga acción de gracias por haber sido hechos dignos de estas cosas por Él. Cuando se terminan estas oraciones y acciones de gracia, por todos los presentes, exclaman, amén. Y cuando el presidente ha dado gracias, ya un nombre técnico para la Eucaristía. Es decir, que ya también en San Justino, esto ya mencionaban el término Eucaristía, que quiere decir acción de gracia.
aquellos a los que llamamos diáconos dan el pan y el vino, es decir, que estos llevaban el pan y el vino a las personas que sí podían comulgar, es decir, a los bautizados. Cuando se terminan estas oraciones y acción de gracias por todos los presentes y exclaman amén. Este alimento es llamado por nosotros la Eucaristía. Sigue el conocido pasaje sobre la presencia real, con la cita de las palabras de la institución. Entonces vemos que San Justino también explica lo que exactamente, prácticamente lo que hacemos nosotros en la Eucaristía. Miren que desde muy cerca, después de la ascensión de Jesús, ya estos apóstoles, padres apostólicos, padres de la iglesia, celebraban la Eucaristía tal como la hacemos nosotros. Dice, con lecturas, con salmos, con oraciones, con predicación. Como decía San Ignacio, el que presidía nos amonestaba, es decir, nos exhortaba sobre las memorias de los apóstoles, sobre los evangelios. Y también dice que ofrecían pan y vino y el Padre hacía la acción de gracia. Y vemos que en la Eucaristía todo eso pasa. Nosotros escuchamos una palabra, cantamos los salmos, hacemos las oraciones, ofrecemos pan y vino, comulgamos el cuerpo y la sangre del Señor. Y todo dice que todos respondemos amén. Por eso que es importante que conozcamos nuestros orígenes en la fe, en los sacramentos, para poder entender este misterio. Nosotros cuando en la Eucaristía, al final del Padre, cuando hace la consagración, dice, este es el sacramento de nuestra fe. Miren cómo podemos resumir la Eucaristía. Dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y decimos, anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahí está resumido en la Eucaristía. Eso es lo que hacemos en la Eucaristía nosotros. Nosotros vamos a decir, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso nosotros vamos a la Eucaristía, porque ese es el sacramento que nutre nuestra fe, que nutre nuestro cuerpo, que nutre nuestra alma. Porque estos cristianos creían que, como dice San Ignacio, la ley hipostática, es decir, que en el cuerpo y la sangre estaba la alma y divinidad de Jesús, que lo creemos por fe, y también hay tantos milagros eucarísticos. De ahí se deriva el famoso el Corpus Christi, fue de un milagro eucarístico, porque la gente en ese tiempo pues creía que era algo simbólico. Se había infiltrado muchas ideas en la iglesia y estas personas creyeron que esto era simbólico. Por eso Jesús tuvo que suscitar un milagro eucarístico, es decir, la hostia, convertirse en carne de verdad, en genética, y la sangre de un humano, para que surgiera esta fuerza sobre la Eucaristía, esta devoción sobre la Eucaristía. Por eso que gracias a ese milagro pues existe la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Existe la custodia del Santísimo, porque la iglesia ha ido progresando, pero la base, la raíz la mantiene. Esto que escuchamos de San Ignacio y San Justino, la base la mantiene. Solo los concilios es que regulan cosas, ponen normas para llevar un orden y todo eso, pero la esencia la mantiene. Por eso que nosotros cumplimos esa palabra, que una sola fe, una sola iglesia, un solo bautismo, toda la palabra uno, un solo altar donde inmolar el cordero, un solo sacrificio y todo eso. Entonces espero que esta vida de San Ignacio de Antioquía, Padre Apostólico, y San Justino Mártir, pues nos ayuden a conocer un poco de la Eucaristía, porque el problema es que la ignorancia y el desconocimiento pues nos lleva a pecar, a perder la sacralidad en la Eucaristía. Desde que nosotros entramos hasta que salimos hay una gran pérdida de lo sacro, de lo serio, de lo que significa realmente la Eucaristía. Entonces, importante que podemos buscar en internet lo que dicen los padres de la iglesia sobre la Eucaristía, todo lo que han dicho los padres de la iglesia sobre la Eucaristía.
y nosotros pues poderlo transmitir a nuestros hijos. O sea, este es el sacramento de nuestra fe, de ahí nos alimentamos. Por eso que vamos cada domingo o cada sábado, los que van los sábados por la tarde, que también es el domingo, podernos alimentar de la palabra de Dios y del cuerpo y la sangre de Cristo, los que podemos, los que podemos. Los que no puedan por su situación de pecado, por situación tal vez, qué sé yo, matrimonial, eso no es pretexto también para poder ir a la Eucaristía, porque también vamos a escuchar palabras, vamos a escuchar exhortación de la homilía y pedirle mucha fuerza y a Dios para arreglar nuestra situación, porque Jesús lo dice claramente: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, no morirá jamás, yo lo resucitaré en el último día. El que come, el que tritura, el que mastica mi carne. O sea, Jesús es claro. No, ese mensaje que hizo Jesús le costó prácticamente toda la gente que lo seguía. En 3 años, toda la gente que lo siguió lo abandonó, porque todos dijeron: qué lenguaje tan difícil de entender. Que es cierto, porque ellos entendieron lo literal. Ellos pensaron que les estaba diciendo Jesús que tenían que comerse la carne de él, así vivo. Ellos pensaron eso. No vieron lo que Jesús decía con los ojos de la fe. No lo vieron. Hasta los discípulos también dudaron. Por eso es que Jesús les dice, aparte les dice: ustedes se van o me siguen. Y es la frase de Pedro. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso debe ser la oración de nosotros. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde más podemos ir? ¿A dónde más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y dónde está la palabra y el banquete? En la Eucaristía, en la acción de gracia. Por eso es que no hay mejor lugar en adorar al Señor que la Eucaristía. En la Eucaristía es la perfecta comunión con el Señor, la perfecta oración, la perfecta plegaria, la perfecta ofrenda. Todo es un paquete completo. Si nosotros tuviéramos la dimensión de lo que podemos obtener en la Eucaristía, en otro video vamos a enfocarnos en los sacramentos, en todos los sacramentos, los 7 sacramentos, y le vamos a dedicar mucho tiempo también a la Eucaristía, a todas las rúbricas, a todas las normas que se requieren para hacer una Eucaristía dignamente, porque bueno, en la parroquia donde tú estés, pues hay muchas cosas que hacemos por ignorancia. Hay muchas cosas que pecamos por ignorancia o también por soberbios, por desobedientes, porque queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer nuestros esquemas o queremos innovar o añadir o quitar cosas en la Eucaristía y nadie puede hacer eso. Por eso está el misal romano. El misal romano está todo lo referente a cómo debemos hacer la Eucaristía. Desde que entramos, si nosotros entramos al templo, a cualquier templo, tenemos que hacer la genuflexión, es decir, hacer una inclinación y persignarnos. Si entramos al Santísimo, que eso debe ser lo ideal cuando entramos al templo, ir directo al Santísimo, no ir directo al amigo, a la amiga, al conocido, al primo, qué sé yo. No ir directo a platicar con ella, porque estamos faltando el respeto a Dios, estamos faltando el respeto a Dios, estamos perdiendo lo sacro. Irnos directamente al Santísimo y hacer la genuflexión, es decir, poner una rodilla hasta el suelo, porque Jesús dice: ante Jesús toda rodilla se doble, es decir, toda rodilla se doble, toda la adoración es para Él. A Él debemos de ir a visitar, a Él tenemos que ir a saludar, con Él tenemos que dialogar. Cuando vamos a la Eucaristía, principalmente la Eucaristía, no vamos a platicar con las personas, no vamos a ponernos al tanto de la semana, porque no sé si se han fijado ustedes que cuando entramos al templo, por eso que es importante, si la Eucaristía dicen que es a las 6, a las 9, es a las 9, si es a las 11, a las 11, si es a las 12, a las 12. La gente ya tiene que ir exactamente ya cuando ya va a empezar, porque hay gente que va media hora antes o 40 minutos antes. ¿Y qué es lo que hace? Qué bueno que mucha gente se meta entra al Santísimo a rezar el rosario o a hacer una oración o a hacer otro tipo de ejercicio, pero ya si solo está sentado
vas a caer en la tentación, vas a empezar a practicar, vas a empezar a pecar, vas a empezar a pecar. Entonces es importante que en la parroquia donde tú estés, el tiempo que le vamos a dedicar a adoración al Señor debe ser según lo que se establece. Porque eso es la primera forma de faltar respeto. El tiempo, si decimos que es una hora, es una hora. La gente desde que entra tiene que enseñarle a tu hijo el acto de genuflexión. Es decir, aquí estamos entrando a un lugar que es diferente. Hacemos la señal de la cruz, el saludo. Vamos, lleva a tu hijo al Santísimo. ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a saludar a Jesús. Vamos a hablar con Jesús. Vamos a darle gracias por todo lo que nos dio Jesús. Por eso es que Eucaristía, acción de gracias. Nosotros vamos a agradecerle con nuestra presencia, porque la Eucaristía es para darle culto a Dios, pero nosotros nos beneficiamos de ese culto. O sea, a Jesús no le vamos a añadir nada ya, ni a Dios tampoco. Dios ya tiene todo el poder. Pero nosotros, mediante su poder, su misericordia y sacramento, nos vamos a beneficiar, nos vamos a ayudar. Entonces empieza por eso, empieza entrando. Vamos a hablar, en videos posteriores vamos a hablar netamente de la Eucaristía, del orden de la Eucaristía, desde que empieza hasta que finaliza. ¿Cuál debe ser nuestra postura? La postura del sacerdote, el comportamiento del sacerdote, del acólito, del lector, del cantor, de los ministros extraordinarios. Vamos a hablar un poco de profundizar en eso, porque yo quiero orientar estas pequeñas charlas o catequesis de acuerdo a las debilidades que miro en mi parroquia o que miro a nivel de diócesis, en muchas parroquias, porque son muy pocas las parroquias donde sí hay bastante sacralidad, hay bastante seriedad en lo que se está haciendo, en la hora que se empieza, no en la hora que se termina, en la hora que se empieza, porque cuando tú empiezas la Eucaristía, prácticamente se detiene el tiempo. Estamos en el tiempo de Dios, en el cronos, no, perdón, en el kairos. El cronos es el tiempo de nosotros. Y se nos va el tiempo. Si nosotros vamos a lo que vamos, no sentimos el tiempo. Estamos como una pausa, entrando en el descanso del Señor, llenando del Señor. Eso es importante. Por eso que si no le enseñas a tus hijos desde pequeños, a tus hijos cuando digan, qué aburrido, ir 2 horas a ese lugar, ir 1 hora a ese lugar. No. Aprende primero qué significa y enséñale el sabor. Enséñale el sabor con lógica, así como a San Agustino, a pura investigación, a pura lógica, a puro pensamiento filosófico, llegó a la conclusión que el catolicismo, la Iglesia católica, era la verdad de Jesucristo. Entonces, así también tú, si tú entiendes por qué contestamos esto, por qué contestamos lo otro, en la Eucaristía hay muchos diálogos, hay bastantes diálogos. Si el Señor dice, el Señor esté con ustedes, y nosotros respondemos, con tu espíritu. Hay mucha gente que dice con su espíritu, y no, es con tu espíritu, porque el sacerdote el Señor esté con ustedes, y nosotros le respondemos, y también, no le vamos a decir así, y también con tu espíritu, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, es decir, con tu espíritu también, pero no utilizar ese término, con su espíritu, y mucha gente, he escuchado eso, mucha gente que por ignorancia lo está haciendo. Entonces, ojalá que esto de San Ignacio y San Justino pues intercedan por nosotros y nos hagan valorar, apreciar, defender este sacramento de la Eucaristía, la iglesia, la fe, porque que en estos tiempos vamos a ocupar bastantes apologistas, bastantes personas que defienden la fe, pero ¿qué vamos a defender si no la conocemos? ¿Qué vamos a transmitir si no lo conocemos? Entonces, bueno, en próximas ocasiones pues vamos a meternos de lleno a la Eucaristía, a todas las cosas que hemos quitado en la iglesia, a las cosas que hemos perdido la sacralidad. Eso es importante, desde que tú entras a la iglesia, cómo debes sentarte en silencio. Tienes que permanecer en silencio. Antes de la Eucaristía se escucha un tremendo mercado, se escucha un bullicio bárbaro. Y en vez de estar adorando a Dios, lo que estamos dando culto a Satanás. Por eso Benedicto lo decía. Del culto a Dios hemos pasado al culto a los hombres. El culto a los hombres, y es cierto, nosotros muchas veces en la Eucaristía nos vamos a entretener o vamos solo a Señor dame o a ofrecer en las listas. Hay mucha gente que solo va por poner en la lista a una persona, pero no va a darle culto a Dios, no va a darle adoración al Señor. Que esa es la palabra, vamos a darle
adoración al Señor. Vamos a darle lo que Él se merece, lo que Él se merece. Eso es importante. No es un servicio religioso lo hacemos nosotros en nuestro grupo, orando y rezando y todas esas cosas. Pero la Eucaristía es netamente, por eso que decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, 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 ven. Entonces, eso es la Eucaristía. La Eucaristía. Entonces, ojalá que, pues, que nos ayude San Ignacio y San Justino a poder profundizar en este misterio, porque es un misterio, es un misterio. Por eso dice, hay un canto, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, no sé. O sea, porque es como que hay una conexión donde están ángeles subiendo y bajando, como dice el canto. Y eso pasa, eso pasa. Si fuéramos más espirituales, pues nos dáramos cuenta que hay ángeles ahí, hay ángeles, que lo cantamos en gloria, lo cantamos en gloria. Entonces, pues vamos, el próximo video vamos a hablar un poco de, tal vez de otros padres de apostólicos y también sobre la Eucaristía, sobre nuestro comportamiento, cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer en la Eucaristía. Todo, desde nosotros como adultos y como los niños también. Una cosa sí que les quería decir es que a nosotros los papás no llevemos juguetes a la iglesia para que jueguen nuestros hijos. Porque ¿qué le estamos enseñando? Que la iglesia se va a jugar. O que el niño, para que no se aburra, le vamos a poner juguete. O le vamos a enseñar el celular o la tablet. No. Ahí ya estamos empezando a educar mal al hijo. Al hijo tenemos que enseñarle que el lugar donde está, número uno, es sagrado. Que no se va a jugar. No se va a jugar, que requiere respeto. Así como nosotros, cuando estamos en un lugar, nos exigen respeto. Por ejemplo, un buen restaurante que tenemos que andar de saco. O una entrevista de trabajo. O en una boda, por ejemplo. Nos exigen un cierto respeto, cierta ropa y cierta conducta. Lo mismo tiene que aprender tu hijo y tu hija en la Eucaristía. Que el lugar donde va no es un lugar donde vamos a jugar con pichinguitos o con carritos, sino que vamos a adorar al Señor. Un consejo práctico. Compra instrumentos a tu hijo. Compra instrumentos a tu hijo para que tu hijo, por medio de la música, pues él le vaya agarrando sabor a la Eucaristía. O sea, es mentira que un niño en su raciocinio no va a entender, ni nosotros lo entendemos que estamos adultos, no lo va a entender un niño. Pero la semilla se va sembrando en los niños. La semilla, si tu hijo te mira que tú haces la genuflexión cuando entras, que te hincas cuando tienes que hincarte, que haces el diálogo como tienes que hacerlo, el Señor esté con ustedes. Y mucha gente, es con su espíritu. O sea, sin muertos por dentro, muertos por dentro, muertos por el pecado. Si tu hijo va viendo todas esas cosas, todos esos gestos jaculatorias que hacemos, tu hijo le va a encontrar el sabor. Llévalo al Santísimo. Entra en silencio. Entra en silencio, es importante. Entrar en silencio en el templo. Mucha gente, pues en otro video vamos a profundizar y detallar los errores litúrgicos, los abusos litúrgicos que cometemos en el templo. Bastantes cosas. Y vamos a profundizar más en eso. Y espero que ser objetivo, pues, porque aquí esto es para no criticar, no juzgar, sino corregir lo que estamos haciendo mal, lo que estamos percibiendo mal, lo que estamos haciendo a lo mejor por ignorancia. Entonces, en un próximo video vamos a profundizar ya sobre la liturgia eucarística. Hoy solo les hablé un poco de lo que pensaban nuestros padres apostólicos sobre los sacramentos, sobre el bautismo, sobre la Eucaristía, sobre el sacramento del matrimonio, que ya habían escritos de que se hablaba de que se bautizaba a los niños. Por ejemplo, Orígenes decía que ya en la iglesia existía el bautismo de los niños, porque no es que el niño, porque hay un argumento que dice que es porque bautizar más que todos los protestantes dicen, ¿por qué bautizar a alguien que no entiende? O sea, no tiene raciocinio. Pero para eso están los padres y para eso están los padrinos. Y para eso está el sacramento de la confirma. Y es muy fácil explicar eso. Hay que hacer apologética ahí. Si alguien te pregunta eso, tu respuesta es la siguiente. Por ejemplo, cuando nace un hijo o una hija, ¿qué hacemos nosotros? Lo inscribimos ¿a dónde? En el registro. Le sacamos partido del nacimiento. Lo que estamos haciendo, ¿el niño lo entiende?
¿Entiende los beneficios que requiere hacer eso, inscribir a un niño? ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Por ejemplo, si imagino que un niño no lo escribimos y vamos a un hospital, lo primero que nos preguntan, la partida de nacimiento, para saber que el niño existe, que está inscrito. Entonces, el niño no entiende lo que estamos haciendo. Cuando esté grande lo va a entender. Entonces, eso es hacer apologética. Hay cosas que el niño no tiene que entenderlo. No tiene que entenderlo. Por eso es que hay padres y madres y padrinos para explicarle y transmitirle la fe. El otro ejemplo también clarísimo, que esto viene del Antiguo Testamento, sobre la circuncisión, que está desde nuestro padre en la fe, Abraham. Ese es eso es un sacramento que le dice Dios. Para poderlos diferenciar a ustedes del pacto que voy a hacer contigo, se tienen que circuncidar, es decir, cortarse el prepucio de su parte genital. ¿Y por qué? ¿Por qué hacían esto? Esta práctica, porque al hacer eso, lo que salía era sangre. Y cuando hay sangre, es un pacto, o sea, un pacto serio. Por eso, más que todo, era esa forma de que Dios le dijo a Abraham, cortar el prepucio y sale sangre, pues sale sangre, es decir, que hay un pacto. Ese es como el signo visible de la alianza, de que ese niño está incluido en el pacto con Abraham, que Dios hizo con Abraham. Ahora, la pregunta es, esto lo hacían los judíos al octavo día, y la pregunta es, ¿para qué lo hacían si el niño no entiende lo que están haciendo? El niño no entiende que él va a ser incluido en el pacto que Dios hizo con Abraham. No lo va a entender, no va a entender la magnitud. Pero para eso está Abraham y para eso está su descendencia, para explicarle a todos los descendientes, porque los judíos lo siguen haciendo, por qué está la circuncisión, porque es incluirnos al pacto. Entonces lo mismo es el bautismo en los niños. Si los judíos es introducirlos al pacto, en los niños también, los recién nacidos, es introducirlos al pacto, es recibir el Espíritu Santo. Y hay constancia en Hechos de los Apóstoles, hay constancia en los padres de la iglesia, que se bautizaban a los niños para entregarles el Espíritu Santo, inscribirlos en el pacto que Dios hizo con nosotros, hizo con el pueblo de Israel, con Abraham, pero que ahora lo hizo con su Hijo Jesucristo en la cruz. Por eso que Jesús dice, yo me voy a ir, pero le quisiera decir muchas cosas, dice Jesús, pero lo demás se lo va a revelar el Espíritu Santo. Y eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo en toda nuestra era. Revelar por medio de concilios, por medio de conferencias episcopales, por medio de encíclicas, por medio de lo que dice el Papa. Revelar la fe, custodiar la fe, defender la fe. Entonces, espero que les haya ayudado. Pidámosle a San Ignacio de Antioquía, que fueron devorados por las fieras. Fue comido prácticamente todo, no quedó nada de carne de él, solo quedó el fémur, por defender nuestra fe. Creo que eso debe de ayudarnos a que por esas personas, por San Ignacio, San Justino, San Policarpo, por todos los apóstoles, gracias a esas personas, al derramamiento de su sangre, nosotros tenemos libertad de culto, tenemos libertad y tenemos iglesia, tenemos un orden y estructura. Gracias a personas como ellos que derramaron su sangre, y que muchas personas en este tiempo también siguen derramando su sangre. En África, en los países asiáticos, siguen derramando su sangre, soportando la tribulación y la persecución por la libertad de culto, por Jesucristo. Entonces, por ellos deberíamos también nosotros ir a la Eucaristía. Tengamos ganas o no, ánimos o no, deberíamos nosotros también por ellos, ir por ellos, pedir por ellos, rogar por ellos, para que ellos sigan siendo valientes, no sean cobardes como nosotros, que nosotros por una brisa, porque como dice nuestro párroco, que nos duele el pelo, nos duele los cordones de los zapatos, o porque me cae mal esta persona, o porque está lleno de pecadores donde vamos, de hipócritas. Eso no puede, eso es un motivo absurdo, infantil. O sea, vayamos por esas personas, por estas personas que derramaron su sangre, y también siguen derramando su sangre muchos mártires en la iglesia. Entonces, pues terminamos esta pequeña charla y catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.